quienes seguro que nos dejan huella hoy y de que retendremos muchas de las cosas que nos van a contar, son de nuestros dos súper invitados, a los que agradecemos como siempre su presencia, su disponibilidad, su amabilidad, su generosidad y su integridad intelectual y el rigor con el que hoy van a compartir sus opiniones sobre la inteligencia artificial y la educación. No, yo no tengo nada que ver con esto, o sea... Ahí está. Madre mía. Aunque no necesiten presentación y resulte redundante decir esto siempre, no necesitan presentación, ya es como sistemático, no necesitan presentación, pero igualmente los presentamos porque se tratan de nada más y nada menos que don Jaume Feliu. Muy buenas tardes, Jaume. Muy buenas tardes. Emérito miembro del equipo de coordinación del Grupo de Educadores de Google en España y, bueno, una de las figuras, yo creo, pioneras en el aprovechamiento con sentido de la tecnología en nuestra comunidad, por no hacerlo extensible a Europa entera. Y junto a Jaume está hoy don Luis Locertales, formador, experto en la formación de formadores, en el manejo de muchas tecnologías, empresario, y se puede decir sin sentirse mal por ello, aragonés de pura cepa y sí, colaborador habitual de muchos eventos de los que de alguna u otra manera tenemos protagonismo en el Grupo de Educadores de Google en España, en especial en los Meetup de Aragón, en los que tiene un papel destacadísimo y jamás suficientemente reconocido. Así que vaya desde aquí, desde este pequeño rincón, esta esquinilla que tengo en la sesión de hoy, para agradecerle a Luis su generosidad. Hoy, mañana y siempre. Estoy puto emocionando, tío. Vino, como decimos en mi tierra, eres un quedador de B. No, pero ha quedado el tío como un campeón del mundo. Hasta aquí mi buenismo. Venga, esto está grabado, ¿no? Esto está todo claro. ¿De qué va el programa? El programa va de... Yo quiero copia del vídeo, que lo voy a usar en mis cursos. Voy a empezar con Malvino los cursos y ya está. Dice Encarna, menudo currículum los dos invitados. A ver, el currículum, tienen dos currículums fantásticos, pero esto ha sido peloteo puro y duro, ni currículum ni nada. Correcto. Bueno, ¿he dicho algo que no era cierto? Yo voy a intentar explicar la situación tal y como yo la veo en este capítulo de hoy, ¿vale? Porque tenemos un tema de conversación que es la IA, pero por primera vez con un matiz. La IA, una mirada crítica. ¿Y por qué esto es así? Pues porque las tres personas que hacemos estos capítulos somos muy críticos con las inteligencias artificiales, especialmente los dos que yo tengo abajo, que son Balbino y Pablo, ¿vale? Entonces, Jaume es un tío muy pausado, muy tranquilo, muy reflexivo, y Luis probablemente aprovechará la ocasión para ponerse a favor, aunque solo sea por molestar, ¿vale? Entonces, yo creo que aquí se van a establecer debates y tal. Y yo, el único rol que quiero hacer hoy es, como siempre, controlar el tiempo. Y dos, voy a hacer alerta de balleno, ¿vale? En el momento que empecéis a hablar de millones de tokens y de tecnologías Wokenar y de cosas que no entiende probablemente de las personas que estamos aquí, el 80%, os cortaré, ¿vale? Porque si no, solo van a hablar Balbino y Pablo. Bueno, escucha, que no os quiero hacer a mal, Jaume y Luis, que vosotros sabéis mucho también de estas mierdas. Dicho todo esto, a mí me da la impresión de que la IA nos va a hacer peores docentes. O, de hecho, nos está haciendo peores docentes. ¿Sí o no? Mira, radical no. Radicalmente no. Para mí, radicalmente no. A mí, como la IA como instrumento de apoyo docente, me parece una maravilla. Y lo digo tal cual, ¿vale? Porque la cantidad de recursos que me da con mi criterio de docente es espectacular. Con mi criterio que tengo. A mí usar cualquier generativa que queráis para crearme materiales, a mí es fantástico. A mí, no sé vosotros, pero yo tengo pánico a la hoja en blanco. Hay que programar la siguiente unidad, situación de parentaje, o como lo queráis decir. Es igual, no vamos a pelearnos por el nombre. Empezar de cero a mí me cuesta un montón. Entonces, tener algo, o el nombre que queráis,
para empezar, a mí me parece una maravilla. Sabiendo que de la mitad que me va a decir lo voy a tirar automáticamente a la basura porque no sirve para absolutamente para nada. Eso a mí no me hace peor docente. Eso a mí me facilita la vida. A mí, desde el punto de vista docente, para mí es una auténtica maravilla y no creo que me haga peor docente. Otra cosa es si hablamos de los que salen ahora, los que no son docentes aún y Alberto, no sé si conocéis a Alberto Gilsán, si os suena. Pone en el chat, dice, lo malo es si no tienes criterio. Pero, pues yo digo, otra cosa es si sales ahora y empiezas ahora tu mundo docente, que aún no tienes criterio, claro, porque no soy un docente. O si llevas 20 años de carrera y todavía no has construido tu criterio docente. Es igual de mal docente con que sin inteligencia artificial. Ya eres mal docente cuando tienes criterio. Entonces la inteligencia no te hace peor. A lo mejor tiene más criterio que tú y te hace mejor. Eso es saber tú. Pero para mí no te hace peor. Para mí, ¿eh? Pero Luis igual está en desacuerdo. Hablamos con Luis, no pasa nada. Bueno. Pues me va a costar porque venía con la sana intención de llevarte la contraria, Jaume. Luego habrá más temas. Pero abro con un que no rotundo, como has dicho tú. Creo que la IA nos va a facilitar y nos empieza a facilitar mucho. Lo que, por hacer un símil, es como tener un Lamborghini o un Porsche que nos va a permitir hacer cosas mucho más bestias y mucho más rápidas de lo que podíamos hacer antes. Pero la pega que tiene es que si no sabes conducir y vas con un coche que no corre mucho, pues igual no se te nota mucho que no sabes conducir. Pero si vas con uno que corre mucho y no tienes capacidades, pues se te va a notar mucho que eres malo. Entonces, con esto quiero decir que la IA va a amplificar lo bueno y lo malo de cada docente. Me ha encantado el símil que has introducido porque me viene de perlas para estar a la vez de acuerdo y en total desacuerdo con vosotros. Estoy de acuerdo en que a vosotros, cuando afirmáis que rotundamente os va a ayudar, habláis por vosotros y os representáis a vosotros en esa afirmación. Y creo que esa afirmación es difícilmente extensible al resto o al conjunto de los usuarios que a día de hoy se acercan a la IA un poco llamados por el efecto marketing, ¿no? Atraídos por esta efervescencia que recorre desde hace año y pico todo lo que tiene que ver con cualquier sector de actividad y también el nuestro, el de la educación y la formación en general, en el que, bueno, le acompañamos el término IA para mostrar el último grito, la última sensación, la enésima revolución. Y creo que hay dos peligros inherentes. Uno, el que, claro, ¿qué pasa con todas esas personas que no tienen criterio o que, y conocemos todos y todas, están en la profesión y no podría hacer esta reflexión sobre cualquier otro sector de actividad para hacer el mínimo esfuerzo? Y en aquellos casos en los que la gente quiere hacer el mínimo esfuerzo, para ese tipo de personas, la IA generativa puede ser igual de interesante y al mismo tiempo suponer un riesgo en manos de ese tipo de profesionales, ¿no? Que solo acuden a la inteligencia artificial buscando generar nuevo contenido, ¿no? Y ese es el segundo error que me parece que se esconde detrás de este tsunami de la IA. Y es el que se ha puesto de repente de nuevo, no sé si de repente, o se siga poniendo el foco en el contenido, como si fuese lo realmente importante en el proceso de aprendizaje. Y es importante el contenido, pero no creo que sea lo clave a la hora de aprender. Entonces, si ponemos el foco en que nos ayuda a generar contenido, sea en forma de imágenes, sea en forma de situaciones de aprendizaje, lo que sea, pues se nos va un poquito el foco de lo realmente importante. Y la tercera reflexión que quería apuntar, al hilo del ejemplo del Lamborghini o del superdeportivo, los superdeportivos son una desgracia para el planeta. Deberían de ser erradicados, igual que los jets privados o los yates. Así de claro, porque no los necesitamos como humanidad. No los necesitamos. Y tampoco tengo muy claro que a día de hoy, en el estado de desarrollo en el que estamos, necesitamos la inteligencia artificial generativa. No lo tengo claro, porque es extraordinariamente
destructiva en términos de recursos, extraordinariamente voraz en términos de consumo energético. Y para ilustrar esta opinión, dejo solo un dato. Es verdad que no hay consenso con respecto a las necesidades energéticas y al consumo actual de la inteligencia artificial, pero las previsiones es que a final de esta década las consultas de inteligencia artificial generativa consuman el equivalente del consumo energético de un país como Holanda. ¿Realmente necesitamos eso? ¿Realmente la ganancia es tal como para justificar ese derroche? Claro, Te voy a decir una cosa, Balbino, solamente veo que vienes fuerte, pero hay algunas frases de las que has dicho que no cabe discutirlas, sobre todo la última. Te puede parecer mal a nivel ecológico, a nivel de funcionalidad final, pero es que eso no es, lo que no está en duda es que la IA viene y se queda. Eso no está en duda. Entonces, te puedes dar cabezazos contra una pared diciendo que es injusta, que gasta mucha electricidad, pero viene. Igual nos quedamos sin comer, pero la inteligencia artificial se queda. Entonces, bien, ese espíritu revolucionario me parece éticamente muy correcto, pero funcionalmente no es realista. Porque creéis que en educación también tiene que imperar el mercado, siempre, por encima de todas las cosas. ¿Qué es lo que me parece que se esconde detrás de... ¿Tanto estamos utilizando en educación la IA? En mi entorno, el 80% de los docentes no la usan. Los alumnos sí. Sí, los alumnos sí, claro. Digo los docentes, ¿eh? Los alumnos, desde luego, desde el primer día. Son los que nos enseñaron lo que había, creo. Pero y los creadores de contenido también. Sí. Juan Francisco, por ejemplo, hace esta pregunta en el chat, ¿vale? Dice, ¿pueden por favor poner ejemplos de cómo están usando la IA? Yo no le acabo de pillar el punto porque al final tardó más o menos lo mismo que si no la uso, ¿vale? Realmente está siendo tan útil y mi experiencia al respecto es que yo tampoco lo estoy utilizando demasiado. Y precisamente normalmente lo utilizo en el punto ese que hablaba Jaume de la inspiración, del folio en blanco, de la idea y tal, ¿no? Pero luego realmente en la parte de voy a hacer una rúbrica, voy a utilizarla como herramienta de evaluación y tal, prefiero trabajar con mi cabeza y con mis manitas, ¿no? No sé cuál es... Jaume, por ejemplo, si a lo mejor puedes contestar la pregunta de Juan Francisco, ¿no? Sí. ¿Dónde le ves tú ahí lo molar? Claro, yo sabéis que ahora no estoy dando clases, ¿vale? Pero sí, desde el departamento donde estoy, generamos mucho material para que los docentes tengan material en clase, ¿no? Ahí nos va fantástico. Hay que diseñar objetivos de aprendizaje sobre un instrumento de aprendizaje de robótica. A mí era fantástico. Vamos a ver qué objetivos puedo definir. Mi cabeza va, pero conecto con Copilot, Gemini, o que quieras, lo que queráis, y a mí me ayuda. Para crear instrumentos, como decías tú, la rúbrica, a mí siempre me ha gustado mucho más crearlos con los alumnos, ¿eh? Pero es verdad que tener una base es súper interesante. Pedir que te hagan una rúbrica y a partir de ahí interaccionar para mejorarla, a mí me funciona fantásticamente bien, ¿eh? Con todas estas situaciones que estamos haciendo hay que hacer instrumentos de evaluación, rúbricas, listas de cotejo y demás. A mí para crearlas, a mí me da fantástico. A mí la línea donde me es útil y donde no me es útil es cuando aparece el alumnado por el medio. Todo lo que hago yo sin alumnado, preparar, hasta pensando en él, ¿eh? Hago una actividad súper chula y luego digo, bueno, pues tengo alumnos con dislexia, ayúdame a adaptarla. Y las propuestas que me da, algunas son muy, muy interesantes. Pero no hay nada de alumnos ahí. Entonces, mientras no le meto alumnos, ahí me parece una herramienta fantástica. Con todas las consideraciones éticas que decía Balbino, que las comparto, ¿eh? Que hay impacto ambiental, que eso, ahí está, ¿eh? Entonces ahí es un dilema ético, si me meto o no, pero me meto por dilema ético mío con el medio ambiente, no porque la herramienta no sea útil. Pero ese mismo dilema de si me cojo un avión para irme a Mallorca o no lo cojo. ¿Es necesario que vaya o no? El dilema es exactamente el mismo, ¿eh? O me cojo el ferry o nadando, ¿no? Que está muy lejos, ¿no? O me voy de vacaciones a Nueva York o me cojo el ave y me voy a Madrid. Ese dilema ético es el mismo y lo comparto 100%. Pero cuando meto alumnos, entonces a mí sí que me chirrea por todos sitios, ¿no? Veo gente que, aunque sea de forma anónima, pone trabajos de alumnos a corregir. Eso me parece espeluznante. No, para no trabajar, pongo un texto, le digo que me haga los comentarios y ya lo tengo que copiar y pegar. No,
Lo leo en diagonal para que me sirve. Eso me parece horrible, no, lo siguiente. ¿Vale? Y cualquier cosa que sea de ese estilo, ¿eh? Donde metamos alumnos, ahí sí que yo no sé si alguien lo hace, pero me parece absolutamente horrible. Pero para la parte esta de todo, ¿eh? de programar, de crear actividades, de adaptarlas, a mí me funciona. No sé si a vosotros lo veis igual o no, y yo lo uso. Leyendo justo lo que estaba escribiendo ahora Carlos, claro, es que tenemos dos vías de analizar cómo vamos a usar la IA y es una, cómo la voy, como educador, cómo la voy a usar yo y qué herramientas voy a utilizar y cómo la puedo utilizar en el aula, pero la problemática gorda, por decirlo de alguna manera, o gruesa, creo que viene a cómo la van a utilizar las empresas que nos van a generar contenido o que nos van a crear ese LMS fantástico que vamos a poder descubrir dónde patina un alumno y nos va a poder enfocar la pregunta de forma personalizada, porque vamos a dejar de tener control de esa parte. Creo que el miedo más viene por ahí, creo que en manos de un formador que se forme también, evidentemente. Eso sería otro melón de cómo vamos a formar a los profesores para que entiendan cómo funciona la inteligencia artificial. Porque no tengo mucha fe, ahí me pongo un poco negativo, no tengo mucha fe en que realmente se haga algo que funcione. Pero vamos, yo creo que el miedo está, o por mi parte el miedo está en cómo lo van a emplear y por eso creo que sí que sería bueno regularlo. Las grandes empresas o las empresas de generación de contenido, las editoriales, los creadores de LMS, cómo van a utilizar esa IA. Adiós, se nos ha caído Pablo. Sí, Pablo, sí. A mí me preocupa, y porque veo que hay mucha gente que apuesta por ello, el tema del aprendizaje adaptativo. Todo el mundo está esperando que la IA nos ayude al aprendizaje adaptativo, al menos en las etapas que yo conozco, primaria, secundaria, bachillerato, que es las que yo toco. A mí me parece que eso no va a llegar o no debería llegar, porque al menos en España el 80-90% de las cosas que pasan son en el aula, en clase. Y no vamos a tener una cámara, espero, que nos esté mirando qué está pasando. Entonces, que un sistema adaptativo se base en solo lo que interaccionamos a través del ordenador, que va a ser un 20% con mucha suerte, es como mínimo peligroso. Y de hecho, de las poquitas cosas que hay parece ya reguladas o que van a regularse de aquí a poco es precisamente la prohibición de utilizar inteligencias artificiales para monitorizar aulas, cualquier sitio, expresiones faciales y tal. Pero es verdad que, por ejemplo, lo único que ha hecho Google hasta ahora de inteligencia artificial en Classroom, que son los practice sets, la idea es precisamente esa, es aprendizaje adaptativo generado por IA. A mí se me ponen los pelos como escarpias, pero como escarpias. ¿Vale? Porque confiar en que la máquina vaya, da muchísimo miedo. Y claro, si mezclamos ese concepto con un profesor o una profesora, con un, no sé cómo decirlo de una manera políticamente correcta, con un compromiso bajo con su trabajo, ¿vale? Es decir, que busque la ley del mínimo esfuerzo y que diga, bueno, a mí ya me parece bien esto, ahí tenemos una bomba de relojería bastante guapa, ¿no? Pablo, por favor, iba a pedirle a Pablo que, por favor, nos endulzara los oídos con su voz, que no lo hemos oído todavía. Es que no sé si me oís. Ahora sí, perfectamente. Sí. Vaya. Ha intentado Pablo intervenir un par de veces. Están efervescentes, que no dais paso, está muy bien. Hay debate esta semana. A ver, yo voy a decir dos cosas muy rápidas y lo voy a decir con un tuit que os voy a compartir aquí. Y si lo abrís, me gustaría poner encima de la mesa, no sé si conocéis esta curva, es el ciclo del hype de Gartner, que de alguna manera mide o trata de retratar todas las fases que las nuevas tecnologías tienen cuando se lanzan, desde que se lanzan hasta que mueren o no mueren o comienzan a usarse de manera productiva. Entonces, yo personalmente, yo este año no estoy en clase prácticamente, entonces no puedo deciros que utilice la IA en clase porque no lo hago. Sí la estoy utilizando para apoyarme en procesos de gestión con muchísimas reservas. Pues ahora mismo estoy con una historia de integración de sistemas de gestión ISO y con muchas normas. Hay normas que conozco, normas que no conozco tanto, pues tengo a Gemini preguntándole cosas. Y pues bastante bien, pero cuidado, porque a veces te la mete.
Y esto es un problema, porque todos estos sistemas son fantásticos, la tecnología es alucinante, y yo creo que muchas veces la estamos usando como quien tiene un juguete nuevo y dice, joder, esto no lo podía hacer, esto es magia, ¿no? Cualquier forma de tecnología lo suficientemente avanzada parece que sea indistinguible de la magia, ¿no? Que dijo Arthur C. Clarke. Pues esto es un poco así, y es fascinante empezar a utilizarla y quedarse solo en eso, ¿no? Y no entrar en la parte crítica. Y es en darte cuenta, ¿no?, de todo lo que te dice bien, que es increíble, que, entendiendo un poco cómo funciona esto por debajo, de esos resultados tan alucinantes, sino el problema que tienes cuando alucina y cuando te dice cosas que son totalmente inventadas. Efectivamente, estoy muy de acuerdo con Jaume en que utilizarla para evaluar a los alumnos es una barbaridad. Y si queréis luego podemos entrar en detalles un poquito técnicos de por qué es una barbaridad. ¿Qué es lo que, ya no solo éticos, que también, sino técnicos? ¿Por qué los resultados no son deterministas y qué es lo que hace que no sean deterministas hasta el punto de que puedan suponer un problema? Pero bueno, volviendo al tema de la curva esta, no sé si habéis abierto el tweet, no podemos compartir imágenes. Yo creo que nos encontramos en este momento al final de ese pico de expectativas sobredimensionadas del que habla Gartner. O sea, pensamos que esto sirve para todo y yo creo que no. Es decir, y esto es una intuición, porque yo no soy un experto en inteligencia artificial, no, ni lo soy, ni lo pretendo, ni creo que lo sea. Es una intuición pues de conocer un poco cómo funcionan estas cosas, de haber incluso hecho algún desarrollo utilizando APIs que tocan a bajo nivel en los modelos de lenguaje como Gemini o como ChatGPT, y me da la sensación de que el modelo de Transformers, que es lo que genera todos estos resultados tan alucinantes, tiene una limitación y que está en su propia naturaleza. Insisto, es una intuición. Esto es de cuñado, conversación o frase de cuñado. Pero va a llegar un momento en que no va a ir a más y que no va a ser un problema de escala. Metiendo más millones de parámetros, metiendo más potencia de cálculo, más GPUs, no vamos a pasar de un punto en el que el sistema no va a mejorar sustancialmente. Y yo creo que estamos cerca de él. Entonces, en ese pico de expectativas sobredimensionadas nos encontramos ahora. Creemos que sirve para todo, es alucinante. Todo el mundo ha saltado al carro de la IA. Tenemos expertos como champiñones, gente que, con backgrounds lo más alejados posibles de todos estos ámbitos de la ciencia de datos y demás, que de repente se ponen a dar charlas, talleres, cursos de pago incluso, contando sus movidas y diciendo en algunos casos cosas que no son ciertas. Y a mí me da la sensación de que estamos a un pelín del abismo de la desilusión, que es como muy gráfico, ¿no? Esto. Después del pico de expectativas, pues dices, bueno, esto es una mierda. Pues tampoco es una mierda, evidentemente. Probablemente haya que subir por esa rampa de la consolidación y llegar a la meseta de la productividad, donde encontremos la utilidad práctica, real, que efectivamente puede hacerte mejor como docente o puede hacer tu docencia mejor. Esta es mi impresión, que resume un poco cómo me siento al respecto. Es decir, yo sí uso la IA para ciertas cosas, sobre todo para generar imágenes, para eso me parece que está muy bien, aunque, bueno, luego resulta que le pides soldados nazis y saca soldados nazis negros. Hablamos de los sesgos y de los antisesgos. Esto es muy complicado. Gemini en este sentido ha sido escandaloso, la de resultados chorras que te está sacando, o indios de Estados Unidos con unos perfiles. Tuvieron que retirar cable, ¿no? Para volver a entrenar a la máquina porque totalmente, tuvieron que retirar cable. Entonces, imaginaos, si estos sistemas tienen unos sesgos tan gordos que a veces van en sentido contrario cuando los intentan corregir, porque no nos equivoquemos. Es decir, el deep learning, que es la parte de la ciencia de la inteligencia artificial en la que se basan todos estos modelos generativos, es tal que llega un momento en que los creadores no entienden por qué eso funciona de una determinada manera. Y empiezan a ver comportamientos emergentes, más o menos inteligentes, pero no se sabe. Esto no es un algoritmo clásico, donde tú haces un bucle y otro bucle y una sentencia, una condición y otra condición, más o menos complejo. Esto llega a un momento en que estas redes neuronales, que tienen muchas capas, que funcionan a imagen y semejanza más o menos de cómo funcionan las neuronas biológicas, pues establecen una serie de conexiones con unos pesos que favorecen determinado comportamiento. Pero nadie sabe por qué funcionan así. Es decir, no es una cuestión estadística. No estamos hablando de inteligencia artificial inferencial o basada en modelos estadísticos que son más comprensibles, que pueden definirse mediante ecuaciones. Esto va mucho más allá. Entonces, claro, utilizar esto para decidir, por ejemplo, efectivamente, la calificación que le voy a poner a un alumno o darle un feedback, pues yo también lo veo en este momento muy, muy arriesgado. Hay que ser muy valiente para hacer algo así.
A ver, en rollo es realidad, dar un feedback correcto sería más sencillo que preguntas más genéricas que se le pregunta a una IA como puede ser ChatGPT. Si la entrenamos bien, o sea, pero para entrenarla bien harían falta los datos de los alumnos y para coger todos los datos de los alumnos nos tendríamos a día de hoy que pasarnos la RGPD por donde Bueno, nos quepa. y la famosa, la ley de IA que acaba de ser aprobada. No sé si está aprobada o está en trámite de aprobación, que para algunos es involucionista y va a hacer que no despegue la inteligencia artificial en Europa a nivel empresarial y para otros, pues, ni siquiera es lo suficientemente proteccionista. Sí, es cierto. De hecho, pues hay cosas que todavía no se pueden. Hay productos de IA, de Google, por ejemplo, y de otros proveedores, de Anthropic, que no se pueden utilizar en Europa. Y cuando les preguntas a la gente que los crea por qué, pues bueno, tampoco te dan una solución, no te dan una respuesta clara. Entonces, ¿cumplen cosas como ChatGPT, como Gemini, el RGPD? Pues borderline, parece que sí, o no, o a ratos, porque claro, esto también es una interpretación que hacen personas de cómo funcionan cómo funcionan estos modelos por lo que hace a los datos personales. Yo hace poco tuve la oportunidad de entrar en una beta de un producto de IA, no voy a decir de qué fabricante, y me ofrecían a cambio de activarlo sobre mis datos para entrenar los datos, pues un acceso gratuito a este sistema, pero eso, a cambio de poder utilizar mis datos para cualquier cosa. Evidentemente dije que no. Para que os hagáis una idea del problema que puede suponer este. No porque piense que en mis datos haya algo escandaloso, no sé, bueno, iba a hacer alguna alusión a la realidad, a la actualidad política y demás, pero casi que pasó. Mejor no meternos por ahí, porque no tengo tampoco nada que ocultar, pero podría ocurrir que se deslizaran datos por error, que esos datos con los que se ha entrenado un algoritmo le aparecieran a un señor en Calatayud en respuesta y que eso pusiera en peligro los datos personales que hay almacenados en esa información que yo manejo. Entonces, es que hay una serie de cuestiones que efectivamente vamos en un Ferrari, pero sin frenos, que no sabemos a qué velocidad vamos, me da la sensación. No sé si habéis visto, este lunes creo que era en San Francisco, estaba creo que 12SV cubriéndolo, que seguro que conocéis a 12SV. Estaba en una conferencia de NVIDIA, estaban presentando todas las barbaridades que tenía. Ya había robots que andaban, robots que se caían, Pero es que era distópico total ver las fotos en el exterior de la sala de congresos. Había gente allí todos protestando porque se use la IA. Pero luego había otros grupos que estaban protestando para que se quite la censura de las IAs y que tú puedas pedirle absolutamente cualquier cosa. Todas las IAs de consumidor ahora mismo tienen los famosos, los guardrails, tienen como salvaguardas, ¿no? Para evitar generar ciertas cosas que tienen que ver con desnudos, con cuestiones que puedan atentar contra la dignidad de las personas. Pues hay gente que está pidiendo que se quite. Entonces, ves todo eso allí montado entre 4 o 5 robots. Si eso fuera así, Pablo, se abriría un negocio absolutamente, incalculable en miles de millones de dólares, de generación de contenido impropio. Bueno, tú te puedes bajar un modelo de código abierto, Stable Diffusion, creo que es de Stable Diffusion, sí, igual me parece que Tú te lo puedes bajar, te lo instalas en tu equipo y generas lo que te sale de las narices, porque hay modelos que están con el jailbreak y pues, vamos, Chiquis, permitidme que cambie un poco de tono la conversación, ¿vale? Y permitidme, por supuesto, que salude a Ana, hola Ana Moliné, y que lea su reflexión, ¿no? Pregunta, por cierto, si conocéis alguna herramienta que nos pueda decir el grado de IA que tiene un texto. Pero fiable no. Esa pregunta es que sí. Pero me gusta mucho. Pregunta es no conocer cómo funciona la IA generativa. Claro. Lo siento, claro, no, pero no me gusta mucho la primera parte de su comentario, que es donde quería centrar vuestra atención, si os parece, que es que sus estudiantes de tercera ESO lo utilizan mucho y todavía no tienen suficiente pensamiento crítico como para procesar eso, ¿no? Y hacen el copiar y pegar, sí. Y voy a permitirme hablar de mi libro, ¿no? Yo doy clase en formación profesional. La FP debe preparar a los estudiantes para el mundo laboral y en el mundo laboral en el que van a estar mis estudiantes hay IAs, ¿vale? Entonces llevo todo el curso literalmente intentando potenciar ese trabajo de pensamiento crítico para hacer un trabajo con IA razonable, etcétera, etcétera. Y no lo he conseguido.
¿vale? Y no lo he conseguido fundamentalmente porque no consigo ese compromiso suficiente con el aprendizaje como para dar ese paso más y trabajar y pensar, ¿vale? Mis estudiantes no están acostumbrados a pensar, los pobrecitos. Están acostumbrados a memorizar, a redactar cosas muy fijas, ¿no? Entonces, cuando les pides salir de su zona de confort, les cuesta mucho. Y ahí sí que me gustaría que me contarais un poco cuál es vuestra percepción ahí, ¿vale? O sea, he empezado el debate preguntando, ¿la IA nos puede hacer peores docentes? Y la siguiente pregunta que os quiero hacer es, ¿la IA puede hacer peores estudiantes? Para mí sí, radicalmente sí. Y soy así, igual que antes he sido muy absoluto con el no, aquí soy muy absoluto con el sí. Un alumno que utilice IA sin control, sin acompañamiento, va a ser un peor estudiante, sin ninguna duda. Para mí, sin ninguna duda. Porque hace muchas cosas que no haces tú cognitivamente. Y entonces, si las dejas de hacer tú, porque lo haces la máquina, te vuelves más tonto, ¿no? Hablando coloquialmente. Y a mí me hace un poco de pánico esto, ¿no? Entonces, si los alumnos usan IA, que lo sé, lo sé, en casa lo van a usar, ¿eh? Lo que tengo que hacer yo es cambiar el tipo de tarea para que no lo puedan usar. Antes incluso de incorporarla en el aula. Papel y boli, llama. Sí, papel y boli. Sí. No tengo ningún problema, papel y boli. Hay cosas que hay que hacer y si hay que hacer un resumen, para casa no lo mando. Yo, ahora, como estamos, yo no mando a hacer un resumen en casa. No tiene ningún sentido que mande a hacer un resumen en casa porque todos van a hacer ChatGPT. Todos. Van a leer el texto, van a hacer, y aunque sea en papel y boli, lo van a copiar. Pues no van a hacer ellos. Entonces, si quiero que hagan un resumen y creo que tienen que hacer resúmenes, tienen que hacer mapas mentales, eso hay que hacerlo en clase sin tecnología. Porque si el alumno no sabe resumir, va a ser mucho peor estudiante. O con uno son muy controlado de la tecnología en cuanto a que sepas exactamente qué está pasando en cada máquina, ¿no? Correctamente. Eso por un sitio, ¿eh? Entonces, para mí hay que controlarlo. Y otra cosa es, si los están usando y la están usando, no les acompañamos. Y entonces vamos a hacer ya como centro, no como docente solo, ¿eh? Un plan para ver cómo conocen qué es una IA, cómo funciona, para que vean sus sesgos, para que entendan lo que implica usarlas. Y entonces ahí vamos a hacer un plan para estudiar eso. Pero ya no es en mi materia, es algo, sí también, pero hay que hacerlo para que entiendan. Yo siempre pongo el ejemplo, y los alumnos lo trabajaba ya hace años, el de Netflix, ¿no? Terminas la película de Netflix y te aparece una, y los alumnos, muchos de ellos, siguen siempre esas recomendaciones. Con lo cual, su capacidad de conocer cosas cada vez es más pequeña. Y ven siempre lo mismo, ¿no? Lo mismo nos pasó con las redes sociales, que siempre ven las mismas opiniones. Alguien les tiene que explicar que eso pasa y que hay que romper ese círculo. Si no, vas a quedarte en un círculo muy pequeño y tu visión del mundo va a ser muy reduccionista, ¿no? Entonces, independientemente de lo que haga yo en mi materia, en mi asignatura, hay que trabajar eso con los alumnos. Para mí eso está claro. Que entienden qué es el machine learning y cómo funciona y cómo podemos etiquetar datos y que se equivoca. Aquí hay que hacer un trabajo. Yo creo que en eso, en secundaria obligatoria, sin ninguna duda, hay que, FP y el Serato igual ya tendría que estar hecho, pero como no está, hay que hablarlo, pero sí que tenemos que hablar como centro, ponernos de acuerdo y cómo lo explicamos y cómo lo trabajamos. Y hay herramientas que nos ayudan, ¿no? El otro día, Learning ML es una herramienta muy conocida, Machine Learning for Kids es una herramienta muy conocida y que funciona muy bien. Y luego, si queremos ir un poco más allá, podemos ir un poco más allá. El otro día veía una aplicación de Google en Arts and Culture que te propone justamente, te pone una imagen y te dice qué prompt pondrías para dar esa imagen, ¿no? Y tú pones a prompt y te dice, pues mira, las has acertado en un 20%, un 80%, ¿no? Bueno, si queremos, un segundo paso es, vamos a acompañar al alumno cuando usen IAs, porque lo van a usar, que las usen bien. Pero eso está muy lejos de qué hago en mi asignatura y cómo lo introduzco en mi asignatura, ¿eh? Que yo hoy sí que vamos a cerrar la tecnología porque eso va en contra, sin ninguna duda. Yo, a ver, creo que le has dado, que hay una clave fundamental, Jaume, que lo comparto 100%, y es que hay que formar al alumno para el uso de la tecnología, total y absoluto. Y en este caso con la IA, más todavía, o sea, sin ningún género de dudas, al alumno y previamente al formador para que sea capaz de formar al alumno. Pero dicho esto, sí que creo en positivo que la IA también puede hacer que el alumno sea más potente. Evidentemente, yo creo que es más radical todavía, pero porque son más jóvenes y tienen menos capacidades, pero un alumno que tenga la capacidad de entender cómo funciona la IA y que tenga
la inquietud de comparar ciertas cosas, va a poder hacer unos trabajos y va a poder hacer una demostración de sus competencias de una forma mucho más espectacular con IA que sin IA. Pero sin duda la clave está en que el profesor tiene que saber cómo mandar las tareas y cambiar totalmente el modelo de examinación, de control, de feedback, porque claro, está claro que lo que mandes a casa va a pasar por una IA. Y luego detectarla, como preguntaba Ana, es que es imposible, o sea, no es viable. O sea, pero creo que sí que puede ser positivo, pero como todas las grandes herramientas y las grandes revoluciones, que creo que es la IA, pues habrá gente que la use mal y gente que la usará bien. Pero si estamos discutiendo en el aula por las pantallas, o sea, quiero decir que cuando llegué al aula la discusión de qué pasa con las IAs, porque de forma real no ha llegado, bueno, al aula, a los padres, al claustro, pues no sé, con la que se está montando con las pantallas, ahora ponte a hablar de las IAs en la educación. Pues a mí hay una no duda me que tengo gustaría imaginar. Disculpa, llama, dale. No, digo, hay una duda que tengo hace días, y lo voy dando a la cabeza y no verá, es hasta qué punto que fomentemos la IA generativa es bueno para los alumnos, ¿no? Leí ahora la magnífica actividad que pone Ana en el chat, y no, a través de poemas hacemos que hagan IA generativa, y entonces ahí están dándole hasta conseguir la imagen que quieren realmente del poema, ¿no? Me parece fantástico. Pero usar esas actividades que están muy bien y son fantásticas, no estoy ayudando o incitando a que el alumno use más IA en su vida, y a mí eso me preocupa. A mí esos son los riesgos. Además de la componente medioambiental que tiene recurrir a ese instrumento para realizar esa labor, que se podría hacer seguramente de otras maneras que tuviesen un costo menor. Eso me parece algo que no tenemos siempre presente. Y creo que quieres añadir algo, Pablo, antes de que yo... Sí, es que estoy muy de acuerdo con eso. Precisamente el otro día estaba viendo un tipo que compartía en Twitter, que bueno, tenía una hoja de cálculo, y para procesar unos datos, es decir, para extraer, creo que era a partir de una dirección de correo electrónico, quería quedarse con el dominio o quería quedarse con la parte del usuario. Pues el tío, con un par de narices, estaba utilizando un complemento para Google Sheets que te permitía pedirle a una IA que lo hiciera. Cuando eso se resuelve con una expresión regular de Gustavo de Básica. O sea, muy sencilla, en serio, muy fácil. O si no quieres usar una expresión regular que suena muy mal ya, simplemente utilizando las funciones básicas de las hojas de cálculo de buscar la arroba, contar la longitud, ir desde la primera hasta la posición de la arroba, ya lo tienes. Es decir, algo que de manera determinista se resuelve en coste cero, temporal, energético, de consumo de agua, lo estamos resolviendo con un sistema que cuesta millones de dólares de entrenar y de ejecutar. Eso es una barbaridad. Y el tío estaba todo satisfecho compartiéndole y era para pegarle una paliza. Mira lo que hago, la IA es maravillosa, tal. El pico este de las expectativas desmedidas. Eso es absurdo. Y esto se está usando para muchas cosas. Para otras hay que usar este tipo de tecnologías porque no se puede resolver con algoritmos tradicionales. Pero es que hay cosas que estamos haciendo que estamos matando moscas a cañonazos. Es absurdo. Ha de ser una herramienta más en nuestra caja para realizar o llevar adelante nuestra práctica docente, por supuesto. Se le puede sacar partido cuando tenga sentido, como todo, es el para qué, ¿no? El coche, volviendo al ejemplo de Luis al principio, el Lamborghini te puede llevar de un sitio a otro y también puede atropellar a gente a 250 por hora. Entonces, al final es siempre darle un sentido, un para qué y ser consciente de las implicaciones que lleva detrás. Yo creo que ganaríamos mucho a la hora de afrontar el uso correcto o no sé si ético, pero el uso consentido de esta tecnología si nos deshiciéramos de la estrategia de marketing brutal que hay detrás del término IA. ¿Estamos de acuerdo en que la IA es inteligente? No. Yo personalmente no lo estoy. A mí me parece que es el autocompletado, supervitaminado y mineralizado. Y energizado. O sea, a un coste brutal, pero es el autocompletado. Cuando uno entiende, y yo no voy a hacerme pasar aquí por ningún experto tampoco, si Pablo no lo es, yo mucho menos, pero conocer el funcionamiento del aprendizaje automático, del aprendizaje profundo, de las redes neuronales
y de los modelos largos de lenguaje te lleva a la conclusión de que ante lo que estamos es ante un autocompletado con anfetaminas. ¿Que cada vez está más perfeccionado? Sin duda. ¿Que lo va a estar más al cabo del tiempo? Sin duda. Pero yo me desharía del término inteligente. Y también dejaría de darle propiedades humanas. La IA no alucina. La IA comete errores. Son errores, no alucinaciones. Porque cuando decimos que alucina, parece que la tratamos de nuevo, la humanizamos y le damos esa dimensión de inteligencia, etc. Igual que cuando le pedimos que nos cree cosas. No, la IA no crea, genera cosas, que es muy distinto. Y ir trabajando en esos aspectos, en utilizar las palabras adecuadas, en darle el uso correcto, en marcar esferas o ámbitos en los que tiene sentido y en los que no, veremos o tendremos, no sé, la posibilidad quizás de revertir el curso de la historia y procurarnos todos, entre sociedad, un futuro mejor, ¿vale? Que es al final de lo que va un poquito esto de la educación, de crear ciudadanos y ciudadanas para mejorar el mundo que les legamos, que no está en muy buenas condiciones, por cierto. Y creo que tenemos esa responsabilidad como educadores y educadoras. El buscar una manera de llamarlo diferente a la que usamos actualmente. Joder, macho, yo entre el roce de balleno de Pablo y esta profundidad espiritual, filosófica maravillosa de Balbino, me dan ganas de decir, bueno, chicos, el mes que viene, capítulo 5, hasta luego. Pero lejos de hacer eso, y de nuevo recurriendo a la nunca bien ponderada Ana Moliné, dice, es que es fácil de usar, es una tentación y somos débiles, ¿no? Y socialmente está muy establecido que esto está bien y que no pasa nada. Y este concepto del que hablas, que tienes tanta razón, del gasto ecológico, de la huella de carbono que estamos generando con con estas vainas, es brutal, pero, ¿sabes? Igual que se entendió la piratería como algo normal en este país, y bueno, lo de la IA ya es a nivel mundial, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿qué hacemos? Y vuelvo al aula, y vuelvo a ¿sabes? Antes Luis ha dicho, joder, pues es que se están quejando las familias de las pantallas, ¿no? Y de repente me ha venido así un pensamiento de, joder, ¿qué vamos a volver a papel y al boli? A 1982, cuando no existía un Chromebook, un dispositivo, un Google, un lo que sea, ¿no? Se me pone también por ese otro lado un poco la carne de gallina, ¿no? ¿Qué hacemos, chiquis? Cuando dices volver, es que se ha perdido. Bueno, a ver, es verdad que si se ha perdido tenemos un problemón. Tenemos un problemón si se ha perdido. Es que hay efectos que lo digo, ¿eh? No, es que aquí a los alumnos nunca escriben papel y boli. Hostia, si lo has quitado del todo, tienes un problema inmenso. Correcto. Disculpen. Hey, tiempo muerto. Quiéranme. ¿Vale? Me refiero al concepto de sacar la tecnología del aula como no la teníamos hace 30 años. O sea, ese concepto, ¿no? Para asegurar que efectivamente estamos haciendo las cosas de otra manera que probablemente sean mejores. No lo sé. Yo alucino con la tecnología, perdona Raúl, pero yo alucino eso, es que la tecnología en el aula está y no está constantemente. Y si no, tenemos un problema. Yo en mis clases no hago más que decir, ahora sacamos los ordenadores, ahora los guardamos. Ahora los vamos a sacar y ahora los guardamos otra vez, ¿no? Entonces, habrá tareas que haremos lo mismo, ahora los guardamos y hacemos resúmenes y mapas conceptuales y esquemas y demás, y luego haremos otras tareas que ahora los sacamos y podemos usar. Y yo creo que la IA no cambia eso. Sí, la digitalización nos ha producido eso, el problema está en cómo hemos digitalizado los centros. Sí, no ha habido un par de ejemplos chulos en el chat, creo que ha sido Carlos y algún otro profe que comentaba, yo hago esto y luego otro, y se trataba de cosas muy enfocadas y muy puntuales donde la IA cumplía un rol que tiene interés, ¿no? Y quizás ahí está un poco la solución, ¿no? Pero pregunto, esto debería, afirmo, espero que estéis de acuerdo y si no me rebatís, por supuesto, de paso estamos. Es que, joder, si seguimos estando en manos de un gran número de docentes, un porcentaje, en mi contexto, puede ser que los vuestros sean distintos, que ni conocen ni utilizan las IAs y son los que tienen que generar este tipo de propuestas a la vez que educan a los estudiantes en el uso de IAs, mal andamos, ¿no? A ver, es que lo primero de todo, tendrían que saber todos los profes mañana, y ni siquiera los que estamos aquí, todos sabemos qué significa cada palabra, qué significa IA, qué significa Big Data, qué significa Deep Learning,
qué significa el hardware que se usa para hacer todo esto y por qué ahora se ha revolucionado todo y ha explosionado todo esto, y es únicamente porque tenemos hardware para hacerlo, pero el conocimiento de la inteligencia artificial lleva años. Lo que pasa que no teníamos el hardware para poderlo implementar. Gracias a los videojuegos ahora tenemos el hardware para implementar. Eso tendría que ser el módulo 1 que tendrían que dar el año que viene todos los profesores, sin duda. Aquí creo que nosotros tenemos, y digo nosotros profesores y grupo y como grupos de profesores, tenemos mucho trabajo a hacer, porque es verdad que quien está ganando la batalla de las IAs son todas multinacionales. Y todos los cursos que estás viendo por ahí los da Google o los da quien sea, pero los dan multinacionales que tienen muchos intereses en ese caso y no están con ese discurso que estamos aquí. Claro, porque la mayoría de los cursos están enfocados a docente, utiliza la IA, haz rúbricas, crea contenido, haz esto. No ves cursos por ahí de, oye, técnicas didácticas, pedagógicas para utilizar esto de manera relevante en clase. Eso no se ve. Por eso digo que ahí tenemos nuestro trabajo y alguien tendrá que coger esta torcha y decir, no, lo queremos hacer de esta manera. Y ahí sí tenemos trabajo, porque si no va a quedar en nada y se va a usar de manera no adecuada como estamos hablando aquí, ¿no? O sea que ahí nos tenemos un reto importante y interesante. Sí es verdad que tenemos un problema, ¿eh? Y ahí la cosa está clara, ¿eh? Tenemos a todos los centros muy quemados ya con todo el tema de la competencia digital. Entonces, ahora tú cuando haces algo de competencia digital, como todos hemos hecho el plan digital de centro, todos hemos hecho 25 formaciones para tener el B1, B2, A1, A2, no sé qué, está todo el mundo con la digital ya hasta el moño. Entonces, no, claro, pero es que resulta que en el marco común de competencias digitales, que está reescrito, si no me equivoco, en el 20 o en el 21, o sea, hace 4 días, la palabra inteligencia artificial no aparece. O sea, es que 22, cuando se escribió todo aquel marco... 22, no aparece, o sea, dentro del... Afortunadamente porque sería inapropiada usar inteligencia. O porque en ese momento nadie se atrevió a empezar a trabajarlo ya, ¿sabes? No, es por eso, porque en el 22 nadie... Es que esto explotó, no nos engañemos, esto ha explotado en 2 años. Esto explotó en octubre del año 2022, cuando se publicó ChatGPT. Cuando se publicó ChatGPT y hizo boom. Y de Voy a repente, corregir a 22 Pablo 23. que estaba en la C. 30 de noviembre, Pablo. 30 de noviembre. Del 22. Era otoño. Bueno, 22, por ahí. Pero fue el 22, ¿no? O sea, 22. Sí. Es que hace 1 año y 4 meses. Y parece que haga una eternidad. Nadie estaba preparado para esto. Yo, la verdad es que, como buen escéptico que soy, tengo que decir que soy muy pesimista. No, es que creo que no podemos hacer nada. O sea, esto nos va a pasar por encima. Por poner un poco una nota de alegría en la pues es que estaba pensando exactamente lo mismo, tío, y me jode ser igual de cenizo que Pablo. Nos está pasando absolutamente por encima. Es que da igual, o sea, da igual el agua que consumas, da igual que los de Nvidia hayan presentado ahora un cacharro para hacer todas estas cosas que va a ser la leche y que se lo van a vender a Google, a Microsoft y a OpenAI y se van a forrar. Por cierto, el señor que vende esto, el CEO de la empresa, dice que lo de aprender a programar que ya... Sí, otro día, que ya no hace falta. Que no hace falta. Que van a programar las IA. O sea, es que nos va a pasar por encima. Yo realmente no sé hacia dónde vamos. Y esto suena muy desesperanzador por contrarrestar un poco el tono optimista que tuvimos en la última sesión, quizás. Pero yo creo que podemos ofrecer resistencia, que si hay un bastión desde el que podemos generar algunas empalizadas, por endebles que sean, es montarnos una trinchera en tu aula o en tu centro. No digo es lo que estamos haciendo hoy, Balbino. Hoy aquí estamos haciendo eso. Por eso digo que sigamos. Pues yo creo que para ser feliz es mejor dejarse llevar por la rueda y adaptarse. Claro. Y llegar como la película de Wall-E a estar todos gordos, obesos en un transatlántico dando vueltas por el universo hasta que vuelvan a crecer las plantas. Eso se dejaron llevar, seguro. No, pero fíjate, en Cataluña, desde el departamento, hemos publicado un documento que se llama Orientaciones para los centros, donde deja muy claro, docente, úsala tú para tus cosas que puedes entrar, y con los alumnos no. Con los alumnos, en todo caso, cuando sea muy justificado. Y la administración dice eso. Y dice, no metas datos de ningún tipo personal, y todo eso lo está diciendo la administración. No es un grupo de locos que están haciendo resistencia. Sino recuerda que sale eso. Recuerda que no solemos leer lo que escribís desde las administraciones. Pues estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, ¿no? Y hay que difundirlo, pero no es un grupito de
Y no dice todo lo que yo diría, ¿eh? Porque no es mi guía, sino evidentemente es la orientación que hace el departamento con las responsabilidades políticas que deciden, ¿no? Pero sí que dice cosas interesantes, ¿no? Entonces, yo ¿Has podido leer lo que ha hecho? ¿Has podido leer lo que ha hecho Singapur y algún otro país a ese nivel, a nivel de IA? Que parece que han hecho ya cosas de legislación así más avanzadillas. No, con legislativo no he encontrado nada. Vale. Con leyes. Es que vi por ahí que Singapur había publicado ya ley educativa y tal, con asignaturas y tal, un plan para o sea, tener una asignatura en, no sé si era en primaria o en secundaria, porque no tuve tiempo de leerlo, donde ya se trabajaba, pues igual que trabajase el pensamiento computacional y la robótica, pues trabajar inteligencias artificiales. Lo están introduciendo, en Inglaterra también lo están introduciendo, en la asignatura ya de pensamiento computacional meten ahí también la IA. Y eso lo está haciendo Singapur, lo está haciendo en Inglaterra y alguno más. Pero no crean nada aparte, es dentro de él, porque tienen una asignatura de pensamiento computacional y robótica, y ahí lo meten como si fuera todo el mismo pack. Ya. Pero fijaos qué contradictorio todo que introducimos. Siempre parece que vamos a remolque, ¿no?, de la sociedad, y es un poco también las propias inercias de un mastodonte administrativo como es las consejerías de educación y las instituciones educativas en general. Pero fijaos la paradoja que representa el pensar que ahora introducimos por fin el pensamiento computacional desde edades tempranas, que aparentemente parece una buena idea cuando uno observa el mundo que nos rodea, y al mismo tiempo tenemos ¿no?, como comentaba antes Pablo, al CEO de NVIDIA diciendo que no hace falta más ingenieros de software. Entonces, el pensamiento computacional quizás tenemos que pensar en que lo importante es trabajar, pues eso, en las 4 Cs del pensamiento crítico, la comunicación, la colaboración, la creación, ¿no?, y desarrollar esa creatividad y desarrollar esos otros aspectos que parece que con esto del tsunami de la competencia digital y los fondos que han ido de la mano, al final, de una u otra manera, el poder del dinero detrás, nos ha arrastrado a todos, ¿no? Y ahora lo hace con la inteligencia artificial. No nos engañemos, todo lo que nos dan gratis hoy o es a cambio de nuestros datos o es a cambio de una futura suscripción para poder aprovechar el coche deportivo con el mejor lacado o el elevaruras eléctrico, ¿no? Y esto nos va a pasar factura a los centros, a las familias, a los profesionales del sector, a todo el mundo. Por eso yo pienso que en esa trinchera que tenemos que levantar, pues hay que poner el foco en cuestiones que, ayudados de la tecnología, cuando tenga sentido, se centren en otros aspectos y no caer en la enésima ola, en este caso, de introducción de una nueva tecnología a todo coste. Aunque soy consciente de que las normas que ponen desde instituciones, como por ejemplo, ¿no?, el Departamento de Educación en Cataluña, luego chocan con la realidad de los hogares. Y es ahí donde, si no hacemos otro trabajo de concienciación, también desde las comunidades educativas, para regularlo en alguna medida desde las familias, pues ahí sí tendremos la batalla perdida. Porque la batalla del consumidor es voraz, se deja convencer por el marketing de todas fuentes, y ahí sí nos vamos a ir en fin, al futuro que no sea. No voy a decir que va a ser apocalíptico, porque entonces me van a decir, Ana, que soy un cenizo. Al futuro distópico en el que ya casi estamos, Balbino. Es que ya casi estamos, ves algunas cosas. Ya lo he puesto, ¿eh? Y miramos para otro lado, ¿Y qué le vamos a hacer? Pues mientras nos dure, pues viva la fiesta y viva el vino. Pero Fijaos que mejor que nunca. Fijaos que con el tema de pantallas y móviles y demás, han pasado muchos años antes de que hayan aparecido reglamentos y demás, ¿vale? Y ahora parece que estamos en contra de los móviles y las aulas, pero hace ya 20 años que hay móviles, ¿no? Entonces, con las IAs no está pasando así, y eso me gusta a mí. Hace, como decíamos, año y poco que han salido y ya empieza a haber mucho en ese sentido de qué vamos a hacer, hay que hacer resistencia, vamos a hablar del tema. Por eso, en ese sentido, soy optimista, ¿no? No vamos tarde. Estamos movilizándonos justo en el momento exacto, cuando la mayoría de profesores aún ni lo usan. Entonces hay que hacer más voces, hay que estar más atentos y hay que explicarlo más, pero estamos a tiempo y eso a mí me hace... Estoy muy de acuerdo con Luis cuando dice que ha venido para quedarse. No me parece que sea como otras modas que hemos visto pasar, con cosas que nos poníamos aquí para dejar de ver la mirada de los alumnos. El metaverso ha sido de ni siquiera llegar y parecía que aquello iba a ser un pelotazo brutal.
Yo no sé cuánto cartón tenéis con lentes acumulado en vuestras casas, pero yo tengo unas cuantas. Alguna hay por ahí, alguna hay. Y mandos. Pero sí que hay, a ver, en realidad llevan ya, me lo he mirado ahora mientras estábamos hablando, las directrices éticas de la Unión Europea las publicaron respecto a la inteligencia artificial en la educación, las publicaron en 2022. O sea, que Sí, esa es la redacción, el borrador, que luego pasa, que elaboran desde la comisión, que luego se tiene que aprobar en el Parlamento, que se ha aprobado en el Parlamento y que ahora se tiene que interinizar en cada uno de los países. O sea, que eso le queda todavía recorrido. Y calculan que en 2027 sea un real decreto en un país. O sea, ojo, ¿eh? Imagínate. Y encima con la oposición frontal del eje franco-alemán, que claro, como ellos tienen músculo suficiente para desarrollar sus propios LLMs y están en ello, ¿no? Pues hacen oposición. Y si esos países se resisten y van a tratar de llevarlo hasta la última instancia, pues habrá siempre agujeros por los que se colará, en fin, estas, ¿no? Las medidas contra la privacidad. Y reseño otra que no hemos mencionado, que es el tema de la propiedad intelectual. Yo os animo, ya luego compartiré la web para que veáis cómo podéis. Yo el otro día me sorprendió que encontré un contenido mío de hace 1000 años de una imagen que diseñé en Prezi y que ha sido utilizada para entrenar la generación de imágenes de algún modelo. Y os pasaré ahora, cuando por fin me calle para satisfacción de Ana Moliné, os pasaré el enlace en el que podéis comprobar si contenidos vuestros han sido utilizados para entrenar esas IAs. Y no pensemos ya nosotros que somos mindundis, sino los de los grandes creadores de la historia. A mí personalmente me ha encantado el espíritu rebelde de Juan Francisco, que estamos diciendo, joder, macho, habrá que controlar esto, ¿no? A tener cuidado con las IAs y tal, y nos pone el tipo un enlace del MIT donde le dices qué IA quieres encontrar y la máquina te da 7. ¿Vale? O sea, ya es como un despliegue absoluto. Es una página fantástica, ¿eh? Le pienso echar un vistazo, pero me ha gustado mucho. La verdad es que el tema de los datos con los que han sido entrenados todos estos sistemas es muy interesante. Bueno, primero porque yo creo que ya no quedan datos con los que entrenar a estos sistemas. Yo creo que los han consumido todos. Ahora tendrán que empezar a entrenarlos con datos regurgitados por los propios modelos que han sido entrenados con los datos que han parido las personas. No sabemos esto a qué nos puede llevar. Si ya no alucinan, no diré alucinar para que no se me enfade el vino, si no cometen errores, pues cometerán 50 veces más errores cuando encima estén alimentados con datos que todavía probablemente sean más factualmente imprecisos. Claro, la verdad es que ahí haciendo un poco de abogado del diablo y me pongo en el lugar de gente que defiende, ¿no? Todos los modelos generativos. Evidentemente, pues los artistas no están muy contentos con ellos. Lógico. ¿Cómo pintamos o cómo dibujamos o cómo escribimos las personas? A base también de haber leído mucho, ¿no? Voy a hacer el abogado del diablo, deliberadamente tendencioso en este momento. Quiero decir, un escritor se ha formado también después de leer a múltiples escritores. Y un pintor se ha formado con toda la historia de la humanidad del arte mundial. Todo el arte que ha habido desde tiempos inmemoriales. ¿Qué es plagio y qué es simplemente un aprendizaje que tú destilas? Cuando te has entrenado sin pedir, porque tú cada vez que has leído un texto has pagado por el libro. Cada vez que has visto una película has pagado por la entrada de cine. O deberías haberlo hecho. Y esa empresa que va a cobrar por el uso que tú haces de la inteligencia artificial no ha pagado debidamente a los creadores de contenidos o creadores de toda índole. Con los autores. Pero eso no siempre es así. Hay obras que están en el dominio público. Todos los clásicos están en el dominio público. Muchísimas películas se pueden ver en... Ningún problema. Que lea Platón las veces que quiera. Lo que quiero decir es que es muy complicado. Y realmente sí que es verdad que yo también estoy con lo que dices de que los modelos de lenguaje son, al fin y al cabo, sistemas autocompletados. Pero también es importante destacar, y vuelvo a hacer el abogado del diablo, para que haya un poco de debate también, que realmente el autocompletado no es sintáctico, es semántico. O sea, los sistemas basados, los sistemas de autocompletado, y aquí hay un poco de alerta ballena, Raúl, los sistemas de autocompletado que hemos utilizado hasta ahora se basan en algoritmos... Mira la hora que es, por favor. Mira la hora que es. Un minuto y termino. Se basan en cosas como, yo qué sé, la distancia de Levenstein, que es un algoritmo que calcula... si vas a contar eso en un minuto,
Yo te las regalo un diferencias. jamón. No, ya está. Las diferencias entre cadenas de caracteres. Pero lo hace cambiando unas letras por otras. Los modelos de lenguaje buscan patrones que tienen que ver con el significado de las palabras o de los tokens. Entonces, la cosa está ahí, pero es argumentable también. Bueno, realmente el argumento es que tenemos que hacer estas sesiones más largas porque es que no nos da. Pero- Ya está, ya no pero- digo nada más. Pero con Pues una de expresión hecho- regular. Hace exactamente. Hace exactamente. Mira, te 60 voy minutos. a contar un chiste. Te voy a contar un chiste. Si tienes un problema y usas una expresión regular, entonces tienes dos problemas. No hace falta que os riáis, pero- Hace Es una vez que ida va lleno. No, no Feliz puede Exacto, ser. Semana perfecto. Santa. Feliz No Semana podemos Santa a seguir todo el así. mundo. Descansad y Necesitamos- recuperad fuerzas. Necesitamos cerrar con una intervención de nuestros ilustrísimos y fantásticos invitados, Jaume y Luis. Hace 60 minutos que hemos empezado este capítulo, así que nos seguimos manteniendo ahí en nuestro... Os pediré, para cerrar, y espero que no se esté metiendo... Hombre, Óscar Boluda por ahí. No te había visto, Óscar, abrazaco. Os pediré, y a lo mejor es meteros en mucho berenjenal, o seguro que no, pero sois gente fantástica, que en 35 segundos nos deis un consejo. Yo lo Sois doy gente en muy menos. sabia, tíos. Quiero que nos deis un consejo. Yo siempre digo, como resumen, que el papel del docente se amplía y evoluciona. Eso no es un No sé si consejo. un consejo eso o no, pero bueno. Eso no es un consejo. No, pero Ese es el es consejo. una frase Pero que por lo menos preguntaba solo antes 20 a segundos. ChatGPT y digo, Espera, que se lo venga. pasa a ChatGPT y que te lo cambie, que te lo transforme. ChatGPT y hay que adaptarse siempre. No, yo abogaría por lo fácil, lo que es la formación, ¿no? Que todos los docentes nos formemos, porque está claro que hay que saber de IA sí o sí. Y si no, no vamos a poder transmitirlo a los alumnos y acompañarles. O sea que buscar formaciones serias y que no sean de vender productos de IA, que hay muchas, sino de cómo funcionan y cómo podemos tratarlas correctamente. Señoritos, hasta aquí hemos llegado. Hay que cerrar. Muchísimas gracias por, bueno, evidentemente a todos los participantes que tengo aquí a mi derecha en el chat. Y por supuesto a Jaume y a Luis Balbino. Echarnos un último mensaje feliz, va, tío. Venga, yo propongo un cambio de denominación. En lugar de IA, utilizar reconocimiento de patrones tecleando en el ordenador. Que sea corto, que sea corto. Repateo. Di el acrónimo porque si no estamos jodidos. Repateo. Reconocimiento. Repateo. 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 Te has No te inspirado en una asociación que yo conozco, ¿eh? Sí, algo Lo Te sabes. has por ahí. inspirado un poco. Y lo sabes. Chiquis, El con un repateo, repateo chicos. terminamos. Feliz. Bueno, cuidaos mucho. Gracias Un placer. a Luis y a Jaume. Muchas Un gracias a todos. placer. Hasta la próxima. Chao. Chao.